Me encuentro en una de las áreas de la Quinta de los Molinos, a pocos metros del Mariposario, un lugar donde uno puede deleitarse con parte de la flora y la fauna cubanas, entorno que muchísimo tiene que ver con mi invitado de hoy, doctor en ciencias biológicas, zoólogo, ecólogo, investigador del Museo de Historia Natural, que ha querido regalarnos estos minutos de su tiempo para hablar de su natal San Antonio de los Baños y de otras cosas. Siga con nosotros. Conversaremos con un hombre que nació el 5 de diciembre de 1946 en San Antonio de los Baños. Estudió biología en la Universidad de La Habana, donde también recibió su doctorado en ciencias biológicas. Trabajó durante 8 años en el antiguo Instituto de Zoología de la Academia de Ciencias como jefe del Departamento de Entomología. Entre 1993 y 1995 fue nombrado como investigador A del Centro de Investigaciones de Quintana Roo en México. Regularmente ha sido ponente invitado y ha ofrecido seminarios y conferencias sobre la biodiversidad y la vida silvestre de Cuba en las universidades de Harvard, Yale, Princeton, en el Museo Americano de Historia Natural, la Universidad de Zaragoza en España y en la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá. Actualmente trabaja para el Museo de Historia Natural de Cuba en La Habana como curador de arácnidos. En los próximos 27 minutos saldaremos significativas deudas con Giraldo Alayón García. Claro que sí, me place muchísimo recibir en esta oportunidad para saldar deudas al doctor en Ciencias Biológicas Giraldo Alayón, investigador del Museo de Historia Natural, y voy a recibirlo en un lugar precioso, con innumerables especies, doctor, un escenario ideal para sus investigaciones, ¿verdad? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y incuestionablemente que este es un lugar fabuloso. Es un oasis ecológico en la ciudad de La Habana. Así mismo, mucho que ver entonces con su labor, con su campo de acción. Para una persona que ha estudiado diversas formas de vida a punto de partida de la adaptación a su hábitat y a los otros que tienen que asimilar, si traspolamos esto, salvando todas las distancias al ser humano, ¿qué importancia le atribuye usted a la relación del hombre con sus orígenes, con sus raíces? Bueno, para mí es una relación muy importante, primeramente porque eso es lo que nos permite desde el pasado proyectarnos en el presente y proyectarnos a su vez en el futuro. Los orígenes y las raíces son importantes para todo el ser humano porque cada una de las etnias parte de un lugar diferente. En el caso nuestro, en el caso de los cubanos, que somos una mezcla de etnias y de cultura española, africana, indoamericana, es decir, tenemos en nuestra sangre, en nuestras tradiciones, todo un poquito de cada uno de ellos. Indagar en nuestros orígenes como humanos y en nuestras relaciones con la biota, con la flora, con la fauna, creo que es algo muy importante y nos da una satisfacción de existencia y de futuro extraordinario. Así mismo, ¿y en su caso, San Antonio de los Baños? En mi caso, San Antonio, bueno, fue donde yo nací, donde nació la mayoría de mis hermanos y bueno, todos, además de a mí, en mi familia, y es donde yo me desarrollé originalmente como biólogo aficionado, como espeleólogo, como vamos a decir que pichón de científico, y estoy muy ligado a ese pueblo, a ese río, a ese bosque, a esa cultura, y por eso vivo ahí, por eso continúo ahí. Creo que ahí voy a terminar mis días también, independientemente de que uno se proyecte hacia otros lugares, hacia otras fronteras y hacia otras geografías. Y a partir de ahí toda esa transformación de pichón de científico, como dice usted, a un hombre de ciencia con todo lo que implica. ¿Por qué la investigación en el campo este de la zoología? Bueno, la historia es bien larga, no voy a tratar de resumir. Yo comencé en la ciencia interesándome principalmente por la espeleología, las cuevas, las cavernas. De ahí, un grupo de amigos de San Antonio, jóvenes todos de la secundaria básica, comenzamos a colectar insectos y a interesarnos en los insectos. Y dentro de eso, un amigo mío y yo empezamos a estudiar las arañas. Y de buenas a primeras me vi inmerso en el mundo este de la zoología. Que tal fue así que cuando yo terminé el preuniversitario yo matriculé física en la universidad porque no era malo en física. Sin embargo, abandoné la carrera porque mi vocación era la biología. Y en definitiva me desarrollé después como biólogo. Y para mí la aproximación a la evolución, la aproximación a nuestras raíces evolutivas, a nuestra profunda historia están en los animales. Y yo creo que estudiando los animales, estudiando en este caso el grupo que yo estudio, que son las arañas, y otro que quiero mucho, que son las aves, he podido entender algunos procesos que tienen que ver con nuestra propia esencia como especie.
y bien lo saben muchas personas, es decir, lo que podemos decir aquí y otras cosas más. Yo creo que hay que darle la oportunidad a la teleaudiencia que también se entere de esos detalles, y vamos a verlos nosotros también, personas cercanas a usted, que conocen su trabajo de todos estos años y que han querido darnos sus consideraciones para deudas. Mire para acá. Durante los últimos 25 años, Alayón ha realizado numerosas expediciones a través del Caribe insular y continental, estudiando las arañas, de lo cual ha dejado constancia en sus publicaciones, incluido el descubrimiento de más de 100 especies de arañas nuevas para la ciencia. Yo tuve el privilegio, considero que soy súper afortunada, porque pude visitar muchísimos lugares de la naturaleza maravillosa cubana, guiada por un grupo de científicos únicos de este país, y entre ellos estaba Alayón. Visitar la melva, las áreas más intrincadas del Parque Humboldt, de la mano de Alayón, es una aventura increíble que además lo lleva a uno a admirarlo mucho, mucho, mucho de manera creciente. No solamente es un buen zoólogo, es un magnífico ecólogo. Podría decir realmente que es la persona más autorizada que tiene el país en ecología. Tiene una concepción muy amplia sobre el origen de la vida, sobre la evolución de las especies. Ha sido un ferviente admirador y defensor de las ideas de Darwin. Participó en la comisión para la celebración de la fecha de Darwin acá en Cuba, y pienso que Giraldo es una figura imprescindible de la historia natural de este país. Interesantísimos criterios de personas muy queridas. Sí, interesante, yo creo que me han sobrevalorado. No, para nada. Yo realmente tengo una tremenda opinión de dos de mis colegas, en el caso de Yasmín y en el caso de Silva. Específicamente Silva fue uno de mis maestros. Cuando yo me inicié en la taxonomía zoológica, es a quien le debo muchas enseñanzas, y todavía hoy se aprende mucho de él. Es el zoólogo, creo, mayor de Cuba y el más antiguo. En el caso de Yasmín, yo, que era directora del museo, cuando yo comencé en el museo hace 27 años, realmente el máximo desarrollo que yo he tenido como científico, como biólogo, como zoólogo, como quiera, ha sido en el museo. Es decir, el museo ha sido la institución que me ha dado todas las posibilidades para yo desarrollarme hasta donde he llegado, hasta donde he podido, y por eso le estoy eternamente agradecido a la dirección del museo y a lo que el museo representa para las ciencias de Cuba. Bueno, a partir de las posibilidades del propio museo y de su labor investigativa en lo personal, podemos hablar de momentos importantes o hitos en su carrera, pero primero me gustaría hablar un poco de la televisión, porque gracias a ese medio las personas tienen referencia suya, y si nos remontamos a 9550 y esa destacadísima participación suya en el programa y otras cosas, sus intervenciones en Pasaje a lo Desconocido, Evolución, que es quizá la referencia más cercana a esta serie de Aya, el director. Pero bueno, mucho antes de eso, incluso siendo un niño, me comentaba, ya comenzó a incursionar en el medio. Sí, bueno, paradójicamente yo comencé en la televisión cuando la televisión comenzó en Cuba. Casualmente yo estaba en kindergarten y era un poco, vamos a decir que extrovertido, y llevaron a un grupo de niños de la escuela a cantar y a bailar. Yo fui uno de los que fui a cantar. Fue precisamente cuando se inauguró la televisión en Cuba, o hacía poco que se había inaugurado. Ese fue mi primer encuentro con la televisión. Después mi segundo encuentro fue en 9550, y inesperadamente me vi por muchas causas en ese programa, y ese ha sido uno de los exámenes más difíciles que yo he pasado. ¿Verdad? Fueron 5 agobiantes programas de preguntas, muchas preguntas, y tener que concentrarme mucho. Pero bueno, salió bien, creo que salió bien, y eso un poco que proyectó el estudio de las arañas en Cuba, que la gente no sabía lo que se estudiaba ni qué eran, y ese programa yo creo que ayudó mucho. Tengo también muy buenas referencias de Pasaje a lo Desconocido, porque es un programa en el cual también he tenido que hacer grandes esfuerzos para discutir muchas cosas.
Y la serie sobre evolución de Haya yo creo que ha sido una de las mejores cosas que se han podido hacer porque por lo menos le mostró al público cubano la importancia de Charles Darwin y de los procesos evolutivos. Y la gente recuerda con muchísimo cariño, bueno, increíblemente desde 9550 todavía la gente recuerda y va a ser un referente importante. Decíamos que vamos a hablar de momentos claves en su carrera. Hay que hablar de identificación o descubrimiento de nuevas especies. En el campo, bueno, ya nos mencionaba a las arañas, pero ha estudiado muchísimo las aves también. Y me mencionaba como uno de estos hitos todas las expediciones del Carpintero Real. Coménteme de eso. Esas expediciones han sido uno de los eventos más importantes de mi vida. Fueron 16 expediciones entre 1985 y 1992. Y para satisfacción nuestra, después de haberse considerado extinto por más de 30 o 40 años, logramos relocalizar al Carpintero Real en las áreas del hoy conocido Parque Nacional Alejandro de Humboldt. Eso permitió declarar esa área, permitió que otros investigadores continuaran estudios más profundos sobre la planta, sobre los animales. Y recientemente, ahora mismo, acabamos de venir de una expedición internacional que se está efectuando en ese lugar. Y para mí las expediciones del Carpintero Real fueron un salto cualitativo en mi aproximación a la ciencia. Y creo que aprendí muchísimo y creo que pude ayudar muchísimo con otros colegas más a conocer mejor esa zona. Y es apasionante ese mundo, me imagino que son oportunidades únicas. Bueno, todo el mundo animal es apasionante, ahora mismo están recorriéndonos varias hormiguitas. Sí. Sería interesante ver qué especies de ellas se trata, a mí no me han picado por suerte. Pero bueno, en el caso de las arañas, doctor, después de tanto tiempo de investigación, después de tantos resultados, después de tantas cosas que decir, ¿qué me comenta de las satisfacciones que ha traído consigo estas investigaciones? Bueno, ese grupo que muchas personas le tienen miedo porque las arañas a las tarántulas estas, las arañas peludas, son grandes. Algunas impresionan. Impresionan. Bueno, eso me permitió precisamente conocer un poco más la biología de ese grupo y a través de ese grupo entender algunos procesos biológicos como son los procesos de distribución geográfica, de evolución, de filogenia, etc. Yo empecé estudiando las arañas de Cuba. Bueno, empecé estudiando las arañas de mi zona de San Antonio de los Baños. Después pasé a estudiar las arañas de Cuba y después me he proyectado un poco a las arañas del Caribe insular y un poquito algunas de Centroamérica. ¿Por qué? Porque es que es necesario ver el todo para poder entender las partes. Entonces, no podemos entender la fauna aracnológica de Cuba si no la relacionamos con el resto de la fauna de las Antillas o de América Central porque tienen un origen común. Entonces, eso me permitió, bueno, estudiar, ir a otros lugares, visitar las Antillas Menores, otros países de las Grandes Antillas, como Puerto Rico, como la Española. Y hoy en día, bueno, estamos preparando un gran libro sobre las arañas del Caribe todas, más de 1000 especies. Es muy significativo, son avances importantes, son aportes importantes a ese campo, como se hacen en otros lugares del país, como lo hacen otros investigadores, y bueno, a partir de varias instituciones. Y lo traigo a colación nuevamente porque estamos en un lugar donde también se trabaja mucho por la flora y la fauna y quiero aprovechar para mostrar un trabajito de aquí, de la Quinta de los Molinos, ¿le parece bien? No, perfecto. Con la intervención del máster en ciencias Roberto Rodríguez. Mire para acá. Bueno, el mariposario se inaugura y comienza a echar a andar en junio de este año. Y el objetivo fundamental del mariposario es utilizarlo como un instrumento más en la educación ambiental, a través de los talleres que damos aquí, que impartimos a los niños, a través de las visitas dirigidas que se dan en la Quinta de los Molinos, de los grupos que nos visitan, de la Agencia de San Cristóbal. La visita consiste en un recorrido por todas las áreas de la Quinta de los Molinos. Dentro de ese recorrido, por supuesto, se incluye el mariposario y con una breve explicación de todo el trabajo que se hace aquí en el mariposario. Interesantísimo toda la vida y todo lo que se hace aquí en la Quinta de los Molinos. No, la Quinta de los Molinos primero tiene una historia súper interesantísima y ahora yo hacía varios años que no volvía por acá. Yo di una conferencia hace unos años aquí en el aula ecológica, creo que hace como 6 años, y no había vuelto y ahora veo esto mucho mejor cuidado, el mariposario que es una maravilla
veo todos los nombres científicos en los árboles, una cantidad de aves. Vi un gavilán de monte aquí, que en La Habana prácticamente eso es imposible verlo, es un ave que es rara en Cuba. Y oye, la verdad que estoy muy complacido con lo que se está haciendo aquí y creo que esto es una labor muy importante. Cuando preparamos la investigación de su programa, doctor, veíamos que era muy difícil establecer un orden cronológico, algunas cosas, porque usted es muy versátil y ha tenido la oportunidad de estar en momentos importantes de la historia, de la ciencia de nuestro país, por decirlo. Y quisiera que me hablara un poquito, porque esto los televidentes creo que en su mayoría no lo saben, de esa oportunidad que tuvo de estar en el desenfardelamiento de la primera momia peruana que llegó a Cuba, ¿verdad? Sí, eso fue recién graduado yo de la universidad. Yo trabajaba cuando aquello en el Instituto de Zoología, hoy se llama Instituto de Ecología Sistemática, y se me designó para trabajar la parte zoológica del desenfardelamiento, es decir, sacar todas las capas que cubrían una momia peruana de la cultura guanchu, una cultura de más de 700 años de antigüedad, 800 años de antigüedad de la costa peruana, que fue traída por el doctor Antonio Núñez Jiménez, que a la sazón estaba de embajador, representante diplomático de Cuba en Perú, y vino un famoso arqueólogo peruano que se llamaba Lumbreras, y varios arqueólogos cubanos como el doctor José M. Warch, ya fallecido también, y entonces se reunió un equipo de arqueólogos y zoólogos y botánicos, y empezamos a estudiar todo lo que iba apareciendo en ese fardo. Después se publicó un trabajo al respecto, años posteriores. Pero para mí fue una experiencia tremenda porque, bueno, empecé a relacionarme un poquito con la fauna suramericana que estaba dentro de ese fardo, incluso invertebrados, restos de vertebrados. Y creo que fue una labor colectiva de zoólogos cubanos y de botánicos y de arqueólogos muy bonita. Se trataba de persona femenina. Era una mujer, sí, no de una extracción superior, sino más o menos de una, vamos a decir que de una clase media en aquel momento. Y eso se desarrolló en el Palacio de Bellas Artes durante casi un mes. Lo filmó la televisión en parte y es otro de nuestras incursiones en la televisión. Pero creo que como trabajo colectivo de especialistas cubanos fue una experiencia muy bonita. Y fue mi primera gran experiencia de un trabajo colectivo, ¿no? Bueno, ha tenido la oportunidad entonces de estar, de estar en momentos importantes. Y de allá hasta acá, miles de oportunidades más en las que el apoyo de las personas que están cerca de usted también hay que destacarlo. Y quisiera que me hablara del apoyo de su familia, de su esposa, que también tuvo bien darnos sus criterios y los vamos a poner también, de sus amigos, de las personas que están más cerca de usted. Bueno, la familia es muy importante. Yo tengo un agradecimiento total a mis padres, que desde niño me propiciaron que yo estudiara, que yo me desarrollara, que yo pudiera dedicarme a las cosas que a mí me gustaban. Yo aprendí a leer en mi casa antes de ir a la escuela. Aprendí a dibujar en la casa, aprendí a amar a los animales en la casa, y cuando ya fui a la escuela muy chiquito ya yo tenía todas esas cosas que me venían de mi propia familia. También tuve unos hermanos, que yo era el más pequeño de todos, que siempre, bueno, me tuvieron como el hermano más chiquito, y además del apoyo de mi familia en toda esta etapa mía de formación, tuve grandes amigos que siempre fueron positivos, que siempre me ayudaron en los juegos, que aprendí mucho de ellos. Y en mi vida hay algo que significó un cambio radical, aunque me separó de la casa, pero me permitió aproximarme a la naturaleza de otra forma, que fue la campaña nacional de alfabetización. Yo fui alfabetizado y conocí el campo, conocí a los campesinos, conocí esa zona de Pinar del Río de Luis Lazo, que todavía la tengo aquí en el corazón, y eso me abrió la puerta a la naturaleza. Realmente la alfabetización fue el gran salto que yo tuve para ya identificarme completamente con la naturaleza. Y era un niño todavía no estaba en la pubertad cuando yo fui a alfabetizar, estaba en la secundaria, empezando la secundaria. Qué lindo. Es lo que te puedo decir. Bueno, y hay una persona también que ha estado a su lado durante mucho tiempo en su vida y que, como yo le decía hace unos minutos, tiene mucho que decir también, de Giraldo Arayón. Mira para acá. Bueno, Giraldo el esposo es casi Giraldo el biólogo igual, porque es una persona que se levanta muy temprano, junto conmigo. Yo me voy al trabajo y ya lo dejo a él sentado frente a la computadora, frente al microscopio o leyendo. Tiene sus hobbies, como todos, que es el ajedrez, la música
clásica, le gusta mucho el rock también. Le gusta mucho ver aves, todos los días a las 8 de la noche, va para arriba, para la placa, se sienta, unos prismáticos, a mirar querequeté, a mirar aves diversas. Además, vamos mucho al bosque de San Antonio, tenemos el bosque del Ariguanabo, a ver aves. Y bueno, toda la vida ha sido así desde que empezamos juntos, eso para nosotros es un gran placer, ir al bosque, ir al río. Bueno, su esposa. Bueno, mi esposa es increíble, ella es bióloga igual que yo, me ha acompañado en los últimos 28 años. Estuvo conmigo en una de las expediciones del Carpintero Real. Ella es la única bióloga cubana que ha visto el Carpintero Real, la única. Y que la última visión que tuvimos nosotros del Carpintero, aquel 16 de marzo de 1987, ella estuvo conmigo. ¿Qué te puedo decir? Ha tenido una paciencia para resistir esta vorágine de trabajo mío, siempre con el aliento, siempre con el apoyo, siempre con la comprensión, y ha colaborado en trabajos conmigo, ha sido coautora de varios trabajos, fundamentalmente en aves y en arañas inclusive. ¿Qué te voy a decir? Sin ella yo no hubiera podido llegar a lo poco que he llegado a hacer. Creo que en estos últimos 27 años, si no lo hubiera tenido a ella, no lo hubiera sido. Afortunadamente está y ha estado en momentos importantes de la profesión y de la vida, y así seguirá siendo, porque el apoyo es importante para lograr lo que somos. Me gustaría, bueno, que preguntarle ahora que estamos entrando a una sección que hemos dado en llamar en blanco y negro para que nuestros invitados nos respondan de la manera más concreta, sin cortapisas ni paños tibios, que es el eslogan que le hemos puesto a la sección. En su caso, después de tantos años de trabajo, de su labor investigativa desde varias aristas, de trabajar incluso en La Habana durante tanto tiempo, de tener la oportunidad de demostrar su talento en otros lugares del mundo, ¿por qué sigue residiendo en San Antonio de los Baños y desde allí tiene ese nido suyo que no abandona y que defiende a capa y espada? Bueno, como tú has dicho, yo he viajado bastante, creo que tengo algunos viajes fuera de Cuba, he estado bastante tiempo fuera de Cuba en distintas misiones y trabajos, y toda mi vida he trabajado prácticamente, salvo un periodo muy corto, fuera de San Antonio de los Baños, en La Habana, fundamentalmente. Pero me gusta vivir en San Antonio, ahí nací, me gusta de vez en cuando ir a ver el río Ariguanabo, verlo, estar allí. Mis hijos se bañaron en ese río, los enseñé a nadar en ese río, yo aprendí a nadar en ese río, yo aprendí también en parte a conocer la naturaleza de ese bosque. Y por eso me siento desarraigado cuando estoy muchos días o muchos meses fuera y siempre quiero volver. Y cuando estoy bajando el puente del Garrifero, el puente que entra a San Antonio, ya me siento distinto, a pesar de haber estado en Nueva York o haber estado en México, Ciudad de México. No, esas son cosas que que no son parte de uno, que uno las asimila como parte de su trabajo, pero para mí mi vida es ese pueblo, ahí me desarrollé, ahí fueron mis padres, y ahí intelectualmente logré lo poco que he logrado hasta ahora. Y por eso lo amo y lo sigo amando y creo que voy a seguir viviendo en él hasta mi último aliento. Bueno, lo poco, si pensamos en la inmensidad de la naturaleza y en la inmensidad de lo que queda también por investigar y por hacer, pero es muchísimo lo que se ha hecho y es imposible apocoparlo en un programa tan pequeño, y toda esa extensa carrera, esa intensidad y esa pasión por su profesión. Gracias por estar, por saldar deudas con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y éxitos en este programa. Gracias. Tengo una deuda de sueños contigo, mi ciudad de tiempos. Tengo una deuda de amores prohibidos, mi ciudad de sueños. Vuelas como lanza condenada a perder su punta. Y hasta aquí nuestra entrega de hoy. En esta oportunidad conversamos con el destacado investigador Giraldo Alayón, un programa de lujo que lo invita a vernos la próxima semana para seguir desandando nuestros puentes de amor y creación. Y claro que sí, saldando deudas. Nos vemos.